¿Sabías que hay alimentos que pueden traer oscuridad espiritual y abrir puertas a la desgracia en tu vida? Aunque parezca inofensivo aceptar ciertos productos, la Biblia advierte claramente sobre aquello que puede contaminar no solo el cuerpo, sino también el alma. En Deuteronomio 14:3 se nos dice: nada abominable comerás. Esta instrucción no es un simple mandato dietético, sino una advertencia espiritual. Lo que consumes puede acercarte o alejarte de la voluntad de Dios. Hoy exploraremos cómo ciertos alimentos cargan con maldiciones ancestrales, símbolos ocultos y pactos invisibles que alteran tu destino. Revelaremos cuáles son estos 9 alimentos que debes evitar a toda costa y cómo protegerte espiritualmente a través del discernimiento y la obediencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo proteger tu vida de influencias invisibles pero reales? Desde el inicio de los tiempos, el enemigo ha usado lo cotidiano para disfrazar lo destructivo. Lo hizo en el jardín del Edén, cuando tomó la forma de algo aparentemente inofensivo, incluso deseable, para plantar la semilla de la desobediencia. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquello que parecía solo alimento, en realidad fue la puerta de entrada para la maldición, la muerte y la separación con Dios. Desde entonces, no todo lo que se come es solo comida. Algunos alimentos tienen una carga espiritual que muchos ignoran, pero que afecta directamente su vida, su entorno y su destino. Muchos creyentes se enfocan en orar, en ayunar, en asistir a la iglesia, pero siguen atados a ciclos de ruina, enfermedad, desánimo o confusión, y no comprenden por qué. Lo que pocos consideran es que el enemigo no siempre ataca con tormentas visibles. A veces se infiltra con pequeñas decisiones, con lo que permites entrar en tu casa, con lo que decides poner en tu mesa. Lo que consumes no solo nutre tu cuerpo, también puede contaminar tu alma. No es exagerado decir que hay alimentos que están cargados de muerte, de maldición, de idolatría y que han sido consagrados, aunque tú no lo sepas, a prácticas que Dios abomina. Lo que tú ves como inofensivo en el mundo espiritual puede ser una puerta abierta a la desgracia. En Deuteronomio 14:3 se establece con claridad: nada abominable comerás. Esta ordenanza no solo se refería a mantener una dieta saludable, sino a una protección espiritual. Dios no da leyes por capricho, sino por amor. Él conoce el impacto de cada acto, de cada costumbre, de cada bocado. A lo largo de la Biblia, la relación entre la obediencia alimentaria y la bendición o maldición es recurrente, y hoy esa conexión sigue vigente. Hay personas que, sin saberlo, consumen alimentos que han sido elaborados bajo rituales ocultistas dedicados a ídolos paganos o que contienen elementos espiritualmente impuros. Y lo más alarmante es que ni siquiera se cuestionan de dónde provienen, qué representan o bajo qué influencia fueron preparados. Cuando observamos las Escrituras, vemos como muchas veces la obediencia a lo que se come fue decisiva para marcar un destino. Daniel, en Babilonia, se negó a contaminarse con los manjares del rey. En Daniel 1:8 leemos: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su decisión no fue una simple preferencia dietética, fue un acto de fidelidad espiritual. Él sabía que aquella comida estaba consagrada a dioses falsos y que al comerla, aunque fuera solo un bocado, estaba participando de un pacto que no provenía de Jehová. Y por causa de esa obediencia, Dios le dio sabiduría, revelación y lo puso en alto. Lo que eliges comer puede abrirte puertas al favor divino o cerrarlas de golpe. Pero ¿qué ocurre cuando no discernimos? ¿Qué sucede cuando permitimos en nuestras mesas lo que el cielo ha declarado impuro?
Lo primero que se activa es la confusión espiritual, lo segundo es el estancamiento, y luego vienen las desgracias que parecen casuales, enfermedades sin diagnóstico claro, relaciones que se rompen de forma inexplicable, pérdidas económicas sin razón visible. Muchas veces, la raíz está en la desobediencia silenciosa, no en el pecado escandaloso, sino en el descuido de lo pequeño. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Comer sin fe, sin discernimiento, sin conciencia espiritual, abre puertas que luego serán difíciles de cerrar. Hay alimentos que han sido consagrados en ceremonias ocultas, que han sido preparados como ofrenda, en rituales que invocan entidades que no provienen de Dios. Y esos productos luego terminan en supermercados, restaurantes y hogares sin que nadie lo cuestione. Al consumirlos, te alineas, aunque inconscientemente, con un espíritu ajeno al de Dios. Es como si firmaras un pacto sin leerlo. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. El contexto es claro: si comes algo sacrificado a los ídolos, participas de ese altar, no importa si no lo sabías. En el mundo espiritual, la ignorancia no te exime del efecto. Hay regiones del mundo donde esto es más evidente. Por ejemplo, alimentos elaborados durante celebraciones de idolatría, como festivales paganos, son luego distribuidos como productos comunes. En algunos casos, incluso dentro de fábricas, se realizan rituales de invocación para asegurar éxito comercial o protección espiritual del producto. Y esos productos, al llegar a tus manos, ya vienen cargados con una energía que no es de Dios. Muchas personas los consumen con total normalidad y luego se preguntan por qué su atmósfera espiritual se vuelve pesada, por qué tienen pesadillas, por qué sus hijos comienzan a tener comportamientos extraños, por qué sienten una opresión constante al orar. La respuesta muchas veces está en lo que han dejado entrar sin vigilancia. La mesa para Dios siempre ha sido sagrada. Jesús partía el pan con sus discípulos no como acto mecánico, sino como comunión espiritual. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Compartir una comida no es solo un acto social. En el mundo espiritual es símbolo de pacto, de unión, de intimidad. Por eso, lo que decides comer importa, no solo para tu salud física, sino para tu salud espiritual, porque al sentarte a comer, no solo estás llenando tu estómago, estás estableciendo alianzas. ¿Y con quién las estás haciendo? En el Antiguo Testamento, Dios fue muy específico al establecer qué se podía comer y qué no. En Levítico 11 se detalla cada animal permitido y prohibido. No era un capricho cultural, era una separación espiritual. Comer lo limpio era una forma de mantenerse apartado, santo, consagrado a Dios. Comer lo impuro era participar de lo común, de lo que no tenía cobertura divina. Aunque hoy no vivimos bajo la ley levítica, el principio espiritual sigue vigente. Lo que consumes afecta tu comunión con Dios. Hay creyentes que no entienden por qué su oración no fluye, por qué no sienten presencia, por qué su discernimiento se ha nublado. Y muchas veces la respuesta está en la falta de vigilancia, en algo tan simple como lo que entra por su boca. No se trata de caer en legalismos ni en paranoias alimentarias. Se trata de recuperar el discernimiento espiritual que el enemigo ha querido adormecer. El mismo Jesús dijo en Mateo 15:11: lo que entra en la boca no contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero ese pasaje no contradice lo anterior, más bien habla del corazón.
Jesús enseñaba que no es el acto físico lo que contamina, sino la intención y la alineación espiritual. Y si comes con ignorancia, si participas de lo impuro sin saberlo, el enemigo puede usarlo para enturbiar tu espíritu. Por eso, la clave es el discernimiento, comer con entendimiento, vivir con propósito y no permitir que nada que Dios haya declarado abominable se mezcle con tu vida. He conocido personas que, tras consagrar su alimentación al Señor, comenzaron a experimentar cambios radicales. Sueños que antes eran oscuros comenzaron a iluminarse. Confusión mental desapareció. Dolencias persistentes cesaron. No porque hicieran una dieta especial, sino porque comenzaron a orar por cada alimento, a preguntar al Espíritu Santo si debían o no aceptar ciertas comidas. Cambiaron productos procesados por opciones limpias. Comenzaron a leer etiquetas, a investigar orígenes, a consagrar su mesa. Y con ese simple acto marcaron un antes y un después en su caminar espiritual. Dios no está interesado solo en lo que haces dentro de una iglesia. Él está interesado en cada parte de tu vida, incluyendo lo que hay en tu refrigerador, porque ahí también se libran batallas invisibles. Hay alimentos que no solo afectan tu cuerpo, sino que debilitan tu espíritu. Hay sabores que adormecen tu discernimiento. Hay ingredientes que están cargados de rebelión. Y si no estás vigilante, tu propia mesa puede convertirse en un altar al enemigo. En el libro de Números, el pueblo de Israel comenzó a quejarse por el maná y deseó volver a comer carne como en Egipto. En Números 11, 4, 6 dice: y el populacho que estaba entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Esta nostalgia por la comida del pasado no era solo física, era un deseo de volver al sistema del mundo. Ellos preferían lo sabroso de la esclavitud que la provisión sagrada del cielo, y esa decisión los llevó a la ruina. Muchos hoy hacen lo mismo, anhelan lo que el mundo ofrece, sin saber que al hacerlo están regresando espiritualmente a Egipto, al lugar de esclavitud. Por eso, este tema no es menor, no es superficial, no es irrelevante. Es una batalla silenciosa que se libra cada vez que decides qué aceptar y qué rechazar. Cada vez que compras, cada vez que cocinas, cada vez que comes, estás tomando una decisión espiritual. ¿Te alinearás con lo que agrada a Dios o con lo que el mundo impone? ¿Vas a abrir tu vida a la bendición o a la maldición? ¿Vas a seguir ignorando lo que el cielo quiere revelarte? Tal vez piensas que no es para tanto. Tal vez crees que exageramos, pero recuerda que fue un solo fruto el que abrió la puerta a toda la desgracia humana. Solo uno, solo una vez, solo un bocado. No subestimes el poder que tiene lo que aceptas sin discernir. Es tiempo de despertar, es tiempo de consagrar tu alimentación, es tiempo de cerrar toda puerta abierta. Dios quiere liberar tu mesa, quiere limpiar tu cuerpo, quiere restaurar tu vida. Pero necesita que le des el control también en esta área. Porque hasta que no entregues lo pequeño, Él no podrá confiarte lo grande. Hay algo que muchas personas pasan por alto al abrir un paquete de comida, al leer una etiqueta o al aceptar ciertos alimentos que les ofrecen. Los símbolos que los marcan, los nombres que los identifican, los colores que los envuelven, no son simples decisiones de diseño o mercadeo. En el mundo espiritual, nada está ahí por casualidad. Y cuando se trata de lo que entra a tu cuerpo, esos detalles no son superficiales, son señales. Señales que a menudo revelan la verdadera fuente detrás de un producto. Señales que muchas veces indican un pacto, una consagración, una intención que no proviene del cielo. En 1 Corintios 10:20 se afirma: antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Si lo que se sacrifica es a los demonios y tú lo consumes, participas, aunque no lo sepas, aunque no lo veas, aunque no lo creas. La industria alimenticia moderna ha aprendido a utilizar símbolos antiguos, figuras que provienen de tradiciones religiosas oscuras, palabras que suenan atractivas, pero que en su raíz esconden invocaciones, maldiciones o nombres de deidades paganas. Lo que se presenta como una marca exótica o un logo creativo, en realidad puede ser una llave que activa puertas en lo invisible. Y esto no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, Dios advirtió a su pueblo sobre los peligros de mezclarse con lo que tenía otra fuente, otra raíz, otro altar. En Deuteronomio 7, 25, 26 se advierte: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Si eso se decía de objetos que cargaban idolatría, ¿cuánto más de lo que entra en tu cuerpo? Muchos alimentos hoy están directamente ligados a ideologías, prácticas o figuras espirituales contrarias a Dios. Algunos llevan nombres que hacen alusión directa a dioses antiguos. Otros están relacionados con conceptos de sacrificio, muerte o rebelión. Incluso hay productos que han sido lanzados al mercado después de rituales de consagración, bendecidos no por el Dios de la Biblia, sino por líderes espirituales de religiones paganas o prácticas ocultistas. En muchos casos, esto se hace públicamente como parte de una estrategia cultural. En otros, se oculta cuidadosamente, pero la carga espiritual permanece. Lo visible es solo una fachada. Lo invisible es lo que verdaderamente contamina. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les ordenó que no solo se separaran físicamente, sino también espiritualmente. Les prohibió mezclar sus costumbres con las de las naciones que habitaban la tierra prometida. No podían comer lo que los otros comían, no podían vestirse como ellos, ni siquiera podían pronunciar ciertos nombres. Esto no era exclusividad cultural, era protección espiritual, porque Dios sabía que todo lo que proviene de un altar extraño contamina al que lo recibe. Y cuando consumes alimentos marcados con símbolos que glorifican lo que Dios aborrece, estás permitiendo que esas influencias se adhieran a ti, no como superstición, sino como una realidad espiritual. En el libro de Éxodo, cuando Moisés baja del monte y encuentra al pueblo adorando un becerro de oro, la Biblia señala que comieron y bebieron delante de él, y luego se levantaron a regocijarse. Aquella comida, ofrecida en honor a una imagen falsa, se convirtió en el acto simbólico de una traición. No era solo una fiesta, era un pacto, y la consecuencia fue inmediata: juicio, muerte y la ira de Dios encendida. Así funciona también hoy. Aceptar un alimento que ha sido consagrado a otro Dios, a otra agenda espiritual, es más que un acto de ignorancia, es una alianza. En nuestros días, muchos de estos pactos se esconden bajo el disfraz de la cultura. Se promueven festividades gastronómicas ligadas a calendarios paganos. Se honra la memoria de entidades antiguas a través de recetas tradicionales. Se invoca protección o éxito sobre los alimentos mediante palabras disfrazadas de tradición. Pero detrás de eso hay una agenda espiritual. Porque el enemigo sabe que si logra que tú participes de su mesa, aunque sea por medio de un solo bocado, ha ganado acceso. Y el acceso es lo que él necesita para operar. No puede tocar lo que está bajo la cobertura de Dios, pero sí puede infiltrarse
si encuentra una puerta abierta. Y los símbolos, los nombres, las consagraciones ocultas son esas puertas. La palabra nos enseña que el nombre de algo no es solo un identificador, sino una declaración espiritual. Cuando Adán nombró a los animales, les dio identidad. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, estaba sellando un destino. En Filipenses 2, 9, 10 se afirma que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si el nombre de Jesús tiene poder, también lo tienen los nombres que invocan lo contrario. Y hay alimentos con nombres que exaltan dioses falsos, conceptos demoníacos o maldiciones ancestrales. Cuando los pronuncias, cuando los consumes, estás activando una palabra. Y las palabras son semillas, semillas que germinan en lo espiritual. Además, la Biblia deja claro que los ídolos, aunque no tengan vida, son portales para la actividad demoníaca. En el Salmo 106, 37, 38 se denuncia: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto no es metáfora, esto fue real. Y sigue ocurriendo, aunque con nuevos disfraces. Ya no se derrama sangre física en altares públicos. Ahora se hacen símbolos, en pactos silenciosos, en palabras impresas en etiquetas, en rituales ocultos en las fábricas. La sangre espiritual sigue siendo derramada, y quien participa de ello, aunque sea de manera inconsciente, se contamina. Dios nos llama a ser un pueblo santo, separado, discernidor. No podemos aceptar lo que el mundo llama normal sin antes pasarlo por el filtro del Espíritu. 1 Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto también se aplica a lo que consumimos. Hay que probar los espíritus detrás de lo que nos ofrecen, no por paranoia, sino por discernimiento. No todo lo que se ve limpio lo está. No todo lo que tiene aprobación humana tiene aprobación divina. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma: introducirse en lo cotidiano. En Génesis 4, Caín presenta una ofrenda al Señor, pero no es aceptada. No porque fuera fruta, sino porque no provenía del lugar correcto. Su corazón estaba contaminado, y Dios, que no mira solo lo externo, rechaza su ofrenda. Esto nos enseña que lo importante no es solo lo que se presenta, sino de dónde viene, cómo fue preparado, bajo qué espíritu fue ofrecido. Y si eso aplica para una ofrenda, aplica también para lo que llevas a tu mesa. En Proverbios 15:8 leemos: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Un alimento que ha sido parte de un sacrificio impío, por más delicioso que parezca, es abominación. Y no solo abominación para Dios, sino una trampa para quien lo recibe. Comer sin discernimiento puede parecer inofensivo, pero espiritualmente te conecta a fuentes de destrucción. Te alinea con propósitos que no vienen de lo alto. Te hace partícipe de mesas que Dios ha condenado. Hay una urgencia espiritual por recuperar la vigilancia sobre lo que consumimos. No se trata de convertirse en jueces de todo, sino en guardianes de lo que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No puedes glorificar a Dios con tu cuerpo si lo llenas con lo que fue consagrado a demonios. No puedes honrarlo si comes lo que fue marcado por símbolos de rebelión. No puedes avanzar espiritualmente si no vigilas lo que dejas entrar. Todo lo que consumes tiene una fuente, y toda fuente tiene una agenda.
Es hora de dejar de aceptar sin cuestionar. Es hora de despertar. Dios no solo quiere hablarte a través de la palabra y la oración, también quiere revelarte lo que está oculto en lo que comes. Quiere abrir tus ojos para que no seas parte de alianzas espirituales sin saberlo. Quiere mostrarte que, así como hay pan de vida, también hay alimentos de muerte. Y no porque estén caducados o contaminados físicamente, sino porque fueron diseñados para operar espiritualmente en contra del propósito de Dios en tu vida. La próxima vez que tengas un alimento frente a ti, pregúntate, ¿qué espíritu hay detrás de esto? ¿Qué representa este símbolo? ¿Qué pacto hay detrás de este nombre? ¿Fue consagrado a Dios o fue levantado en un altar impuro? Porque si lo aceptas sin preguntarlo, sin discernirlo, te haces parte. Y quien participa de una mesa extraña no puede sentarse en la mesa del reino sin consecuencias. Dios está llamando a su pueblo a un nivel más alto de santidad. Una santidad que no solo se refleja en lo que dices o haces, sino en lo que consumes. Una santidad que pasa por la mesa, porque donde hay símbolo hay altar, y donde hay altar hay espíritu, y donde hay espíritu hay influencia. La decisión de qué aceptas no es menor, es una declaración de lealtad. Hoy es el momento de cerrar toda puerta abierta, de vaciar la despensa si es necesario, de renunciar a lo que glorifica lo impuro, de escoger alimentos que no solo nutran tu cuerpo, sino que estén alineados con el cielo. Porque si tu mesa está consagrada, tu vida también lo estará. Y cuando comes bajo la bendición de Dios, no solo alimentas tu cuerpo, alimentas tu espíritu. Y eso te da fuerza para resistir, claridad para decidir y poder para avanzar hacia el propósito eterno que te fue asignado. ¿Estás dispuesto a mirar con otros ojos lo que consumes? ¿Estás listo para reconocer los símbolos, romper los pactos y consagrar cada alimento que llegue a tus manos? Entonces prepárate, porque este es solo el comienzo de lo que Dios quiere revelarte. Y la libertad que viene con el discernimiento es más poderosa que cualquier placer momentáneo que pueda ofrecerte este mundo. Hay una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Lo que permites entrar en tu vida tiene el poder de marcar tu destino. No se trata solo de lo que ves o escuchas, sino también de lo que consumes. Y cuando se trata de alimentos, hay una dimensión más profunda que trasciende el plano físico. Porque aquello que entra por la boca, aunque parezca solo natural, puede activar ciclos espirituales que afectan toda tu existencia. Muchos han experimentado estancamiento sin causa aparente. Han sentido que oran, ayunan, sirven, pero no avanzan. Y mientras buscan razones en lo visible, la raíz está oculta en lo invisible, en lo que comen, en lo que aceptan sin cuestionar, en lo que consumen sin discernir. La palabra de Dios nos ofrece principios que explican por qué ciertas áreas de nuestra vida pueden parecer bloqueadas. En Proverbios 26:2 se establece una ley espiritual inquebrantable. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que cuando la desgracia aparece, hay una puerta abierta, un permiso concedido, una causa que le da derecho de entrar, y en muchos casos esa causa se encuentra en lo que fue recibido a través del alimento. Porque cuando consumes algo que proviene de un altar extraño, estás permitiendo que su influencia opere en tu interior. No se trata de una simple advertencia religiosa, sino de un principio espiritual que rige los movimientos del reino. En Levítico 11, Dios dio instrucciones específicas sobre los animales que debían o no ser comidos. Y aunque hoy no vivimos bajo esa ley ceremonial, los principios detrás de esas instrucciones siguen vigentes. Dios separaba lo puro de lo impuro, no solo para preservar la salud física de su pueblo, sino para protegerlo espiritualmente. Porque lo que se comía marcaba una diferencia de identidad, de consagración, de pertenencia. Y cuando el pueblo desobedecía en este aspecto, no tardaban en manifestarse las consecuencias: debilidad, confusión, derrota en batalla, pérdida del favor divino.
En el libro de Daniel, cuando el joven profeta decidió no contaminarse con la comida del rey, no lo hizo por un simple asunto de preferencia alimentaria. Su decisión tenía una raíz espiritual. Él sabía que aceptar aquellos alimentos era alinearse con un sistema espiritual contrario al de Dios. Y por causa de su fidelidad, Dios lo honró, le dio sabiduría, entendimiento y revelación que nadie más tenía. La obediencia en lo pequeño abrió puertas a lo grande. Y ese principio se mantiene vigente, porque quien es fiel en lo oculto será recompensado en lo público. Pero el enemigo también lo sabe. Por eso insiste en infiltrar lo impuro en lo que se consume. No lo hace con violencia, sino con sutileza, con disfraces de cultura, de tradición, de modernidad. Lo hace envolviendo lo profano en lo cotidiano. Y cuando alguien cae en ese engaño, comienza a experimentar consecuencias que no logra explicar, porque no hay pecado más difícil de identificar que aquel que se esconde bajo la apariencia de lo común. El estancamiento espiritual tiene muchas formas. A veces se manifiesta como una sequía interior, otras veces como una confusión persistente. Hay quienes sienten que oran y no reciben respuesta, que intentan avanzar, pero algo los detiene, que trabajan duro, pero no ven fruto, que repiten ciclos de fracaso sin entender por qué. Y en muchos casos ese bloqueo no tiene que ver con su fe ni con su esfuerzo, sino con la contaminación que han permitido. Porque cuando tu cuerpo se convierte en recipiente de lo impuro, tu espíritu también lo resiente. Y aunque sigas haciendo lo correcto, la contaminación bloquea el flujo de lo divino. En 1 Tesalonicenses 5:23 se presenta un principio clave para entender esta conexión. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no puedes cuidar tu espíritu y descuidar tu cuerpo, ni cuidar tu alma y descuidar tu alimentación. Todo está interconectado, todo tiene un impacto. Si te alimentas con lo que Dios no aprueba, estás alterando el equilibrio espiritual que necesitas para avanzar, y ese desequilibrio puede provocar puertas abiertas que dan lugar al enemigo, aunque no lo veas de inmediato. Jesús mismo ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. No fue una simple preparación física, fue una limpieza profunda, una consagración total. Sabía que para recibir poder, para enfrentar tentaciones, para caminar con claridad, necesitaba un cuerpo libre de contaminación. En Lucas 4:2 leemos que durante esos días no comió nada. Esa abstinencia era una declaración. Su cuerpo no sería gobernado por el deseo, ni contaminado por lo mundano. Su alimento sería la palabra de Dios. Y ese ejemplo nos habla hoy, porque mientras muchos quieren revelación, propósito, dirección, siguen llenando su cuerpo con lo que los desconecta de lo sagrado. La contaminación alimentaria no se limita a lo físico. Hay alimentos que por su origen, por sus ingredientes, por su preparación, llevan consigo una carga espiritual contraria al reino de Dios. Productos elaborados con ingredientes dedicados a ídolos, alimentos que forman parte de celebraciones impuras, platos que simbolizan pactos antiguos, dulces que fueron diseñados con nombres y símbolos profanos. Y cuando los consumes, estás introduciendo en tu interior algo más que materia. Estás recibiendo una influencia, estás abriendo una brecha. En Isaías 52:11 hay una advertencia clara: apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El llamado a la limpieza no es opcional, es un requisito para cargar la presencia de Dios. No puedes pretender llevar su gloria y al mismo tiempo tolerar contaminación en tu vida, porque lo impuro no puede habitar con lo santo.
Y cuando te haces partícipe de alimentos que han sido preparados o inspirados por fuentes profanas, estás tocando lo inmundo, y esa impureza bloquea la manifestación de lo divino. El estancamiento que muchos experimentan tiene un origen que pocas veces se considera. Cuando hay puertas abiertas en el área de la alimentación, el enemigo puede establecer legalidad, puede influir, oprimir, retrasar, porque ya no estás caminando en total obediencia, y eso lo debilita todo: la oración, la visión, la fe. Hay quienes han perdido oportunidades, llamados, conexiones divinas por mantener prácticas alimentarias que el cielo no aprueba. Han normalizado lo que Dios aborrece, han ignorado la advertencia del Espíritu, han menospreciado lo que consumen sin entender que en ello hay más de lo que se ve. La Biblia está llena de ejemplos donde lo que se comía marcaba la diferencia entre la bendición y la desgracia. El maná que caía del cielo era alimento consagrado, perfecto, suficiente. Pero el pueblo lo despreciaba y anhelaba la comida de Egipto. Y cuando Dios les concedió carne, comieron hasta saciarse, pero el juicio cayó, porque no era un tema de hambre, era un tema de corazón, de alineación, de honra, de obediencia. Y cuando eliges llenar tu cuerpo con lo que Dios no ha provisto, estás diciendo que no confías en su provisión, que prefieres lo que el mundo ofrece, que deseas lo que Egipto tiene. En Romanos 12, 1, 2 se nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presentar el cuerpo como sacrificio incluye cuidar lo que entra en él. No se puede rendir a Dios un cuerpo que ha sido contaminado constantemente por elecciones que contrarían su voluntad. No se puede ofrecer lo santo cuando se ha permitido lo profano. El enemigo no necesita grandes acciones para estorbar tu avance. Le basta con pequeñas concesiones, con que ignores los símbolos, con que no cuestiones el origen, con que no ores antes de comer, con que pienses que todo es igual. Y así, poco a poco, la contaminación espiritual se instala, y con ella llega el peso, la confusión, la fatiga, la pérdida de enfoque, porque lo que comes influye en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo percibes la voz de Dios. Hay una relación directa entre tu alimentación y tu discernimiento espiritual, y si eso se ve afectado, todo tu camino se desenfoca. Es tiempo de despertar, de ver con claridad lo que antes se toleraba por ignorancia, de entender que cada decisión tiene consecuencias, que cada alimento tiene una fuente y que cada fuente carga una influencia. Si quieres romper el estancamiento, si deseas avanzar con libertad, si anhelas ver la manifestación del propósito de Dios en cada área de tu vida, necesitas cerrar toda puerta. Y una de las más ignoradas, pero más efectivas, es la que se abre con lo que consumes. La limpieza espiritual comienza también por la boca, por discernir, por preguntar, por renunciar, por consagrar, por decir no a lo que el mundo celebra y sí a lo que el Espíritu aprueba. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ambas cosas están conectadas. No puedes ser libre espiritualmente si tu cuerpo sigue participando de lo que lo contamina. No puedes avanzar si cargas con lo que Dios ya te dijo que sueltes. No puedes recibir revelación fresca si insistes en alimentarte de lo que fue preparado en altares extraños. Hoy es el día para tomar decisiones firmes, para revisar no solo tu vida de oración, sino también tu alimentación, para pedirle al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que necesitas dejar, algo que has estado aceptando sin saber que es la causa de tu estancamiento. Porque cuando permites que Dios purifique hasta lo más cotidiano, Él desata lo extraordinario.
Y lo que antes estaba detenido comienza a fluir. Lo que estaba seco comienza a dar fruto. Lo que parecía imposible se abre delante de ti. No subestimes el poder de lo que consumes, porque si decides vivir en santidad también en tu alimentación, verás cómo se abren los cielos, cómo el discernimiento se agudiza, cómo la oración cobra fuerza, cómo tu espíritu se alinea, cómo el favor de Dios te envuelve y cómo los ciclos de ruina se rompen. Todo comienza en lo oculto, todo se define en lo que eliges cuando nadie te ve. Y lo que eliges comer es una declaración silenciosa pero poderosa de a quién estás sirviendo: a Dios o al mundo, al espíritu o a la carne, a la vida o a la desgracia. La decisión está en tu mesa y lo que hagas con ella marcará tu futuro. Desde el principio, el alimento ha estado profundamente entrelazado con la obediencia o la rebelión del ser humano frente a Dios. La primera caída de la humanidad no se produjo en un campo de batalla, ni en medio de una gran crisis moral visible. Se produjo en un huerto por una decisión aparentemente sencilla: comer lo que no debía comerse. En ese acto se escondía una transgresión total. Comer aquello que Dios había declarado prohibido no era simplemente una infracción dietética, era la ruptura de un pacto. Y esa ruptura trajo consecuencias que todavía hoy se sienten en cada rincón del mundo. Génesis 2:17 fue claro: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia no estaba en el símbolo, sino en la obediencia. El árbol era solo el canal por donde se probaría la fidelidad. Esa escena revela una verdad que se repite a lo largo de las Escrituras. El alimento puede ser el punto de entrada para una desgracia, un juicio o una maldición cuando es recibido fuera de la voluntad de Dios. El acto de comer nunca fue trivial. En manos del enemigo se convierte en una herramienta poderosa para provocar ruina. Lo hizo entonces y lo sigue haciendo ahora. Y Dios, conocedor de esta realidad espiritual, dejó registrados múltiples episodios donde la relación entre la comida y el destino de los hombres queda expuesta sin ambigüedad. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios les proveyó directamente del cielo. El maná, el pan de ángeles, como se le llama en Salmos 78:25, descendía cada mañana como una muestra de que Dios mismo alimentaba a su pueblo. Pero ellos menospreciaron ese alimento divino y pidieron carne, volviendo su mirada hacia las ollas de Egipto. Números 11 relata con claridad este episodio. El clamor por otro alimento no fue inocente. Fue una queja contra Dios. Fue un desprecio por su provisión. Y cuando el juicio vino, no fue simbólico, fue físico y espiritual. Mientras la carne aún estaba entre sus dientes, el enojo del Señor se encendió y los hirió con una plaga. No fue una simple enfermedad, fue el resultado directo de una rebelión alimentaria. Ellos eligieron su deseo por encima de la obediencia. Eligieron el placer del paladar sobre la dirección divina. Eligieron lo que recordaban de Egipto y en consecuencia trajeron muerte sobre sí mismos. Este patrón se repite con fuerza en otros momentos claves de la historia del pueblo de Dios. En Éxodo 32, el día en que el pueblo construyó el becerro de oro, no solo lo adoraron, también se sentaron a comer y a beber delante de él. El versículo 6 lo expresa así: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. La idolatría fue acompañada de comida. El acto de comer se convirtió en una forma de sellar la traición. Y nuevamente, el juicio fue inmediato. Dios estaba dispuesto a destruirlos por completo, y solo la intercesión de Moisés detuvo esa destrucción. No era el alimento lo que los condenaba en sí mismo, sino el acto de comer como señal de alianza con lo profano, con lo ajeno, con lo impuro. Comer era declarar con qué altar estaban de acuerdo.
En el libro de Jueces encontramos otro episodio oscuro. El pueblo una vez más se desvió del camino. Jueces 6 describe cómo los israelitas se escondían en cuevas, dominados por los madianitas, quienes destruían sus cosechas. Lo que sembraban no lo comían. El alimento se volvía escaso y la miseria espiritual se reflejaba en lo físico. Era un castigo, pero también una advertencia. El alimento, o la falta de él, revelaba el estado espiritual del pueblo. Dios les quitaba la abundancia cuando ellos quitaban su presencia de sus corazones. La comida entonces no era solo sustento, era termómetro de la obediencia. Más adelante, en el libro de Reyes, se relata la historia de un profeta joven al que Dios envió con una instrucción precisa: no comer ni beber en el lugar al que había sido enviado. Pero en el camino fue engañado por otro hombre que decía hablar de parte de Dios. El profeta joven comió. Parecía un acto menor, una equivocación sin mucha importancia. Sin embargo, Primero Reyes 13 muestra cómo ese acto de desobediencia fue su sentencia. Aquel que había sido usado por Dios para reprender al rey terminó muerto por haber comido donde no debía. Un alimento fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera del mandato divino, fue suficiente para desatar el juicio. No fue un pecado visible, no fue una idolatría pública. Fue una comida no autorizada, y eso bastó. El Nuevo Testamento también muestra cómo el alimento sigue siendo un canal de juicio o bendición dependiendo de cómo se recibe. En la carta a los Corintios, Pablo advierte que muchos han enfermado e incluso muerto por no discernir correctamente el cuerpo del Señor al participar de la cena. 1 Corintios 11, 29, 30 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Participar de un alimento santo con ligereza, sin reverencia, sin entendimiento espiritual, trae consecuencias. Comer indignamente es abrir una puerta al juicio, aunque sea en medio de un acto religioso. El alimento no es neutral, nunca lo fue. Hay principios que Dios no ha cancelado, han sido establecidos desde los comienzos. Y uno de ellos es que lo que entra por tu boca puede sellar pactos, puede sellar destinos, puede determinar si estás bajo cobertura o bajo juicio. Comer sin discernimiento es actuar en ceguera espiritual, es declarar con tus actos que no te importa lo que Dios dice sobre lo que debe o no debe entrar en tu cuerpo. Y eso no queda sin respuesta. A lo largo de las Escrituras, los juicios más severos no siempre vinieron por grandes idolatrías, sino por actos sutiles que revelaban una rebelión profunda. Comer lo que no se debía comer, aceptar lo que Dios había declarado inmundo, participar de lo que era parte de otro altar. Eso fue suficiente. No se necesitaban discursos ni grandes ritos. Bastaba un bocado, una participación silenciosa, una alianza inadvertida. Incluso en Apocalipsis, cuando el Señor habla a las iglesias, reprende duramente a aquellos que toleraban a los que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comer cosas sacrificadas a ídolos no era un asunto cultural, era una transgresión espiritual, era una forma de prostituir la fe, de aliarse con el sistema babilónico, de cambiar la pureza del evangelio por el pragmatismo de la comodidad. Los patrones bíblicos son claros. Cada vez que el pueblo de Dios permitió que lo profano entrara a su mesa, la consecuencia fue inmediata. Perdieron batallas, fueron expulsados de tierras, experimentaron plagas, sufrieron la ausencia de la presencia divina. Porque no se puede bendecir lo que Dios ha declarado impuro. No se puede orar sobre un alimento que representa un pacto con las tinieblas. No se puede esperar bendición donde hay contaminación. Y en cada uno de esos relatos, lo que destaca no es solo el juicio, sino la forma en que Dios había sido claro desde el principio.
Él advierte, Él habla, Él señala, pero si no se escucha, si se ignora, si se menosprecia su instrucción, entonces la consecuencia llega. No por castigo arbitrario, sino por el principio que se activa. El que se alía con lo profano cosecha las consecuencias del altar que ha escogido. Dios sigue hablando hoy y está revelando a muchos que sus desgracias, sus ciclos de derrota, sus luchas constantes no son producto del azar. Hay puertas que nunca debieron abrirse y muchas de ellas se abrieron con un simple alimento, con una decisión sin oración, con una aceptación automática, con un bocado que parecía inocente, pero que llevaba una carga espiritual profunda. Es tiempo de volver a los principios, de escudriñar las escrituras, de entender que todo lo que Dios registró tiene un propósito. Si la Biblia dedica tantos pasajes a advertir sobre lo que se debe o no comer, no es porque sea irrelevante, es porque ahí, en lo que parece menor, se esconde una gran verdad. El enemigo aprovecha cada acto de ignorancia para establecer legalidad, y el alimento sigue siendo uno de sus caminos preferidos para infiltrarse. Este llamado no es solo a reflexionar, es a actuar, a revisar, a consagrar, a orar con discernimiento, a ayunar si es necesario para romper los efectos de decisiones alimenticias pasadas que trajeron maldición. Porque si un alimento puede atraer el juicio, también la obediencia puede atraer la restauración. Si el pueblo fue herido por comer carne en desobediencia, también fue sustentado por el pan del cielo cuando vivía en obediencia. Si uno murió por comer donde no debía, otro fue honrado por rechazar el plato del rey. El principio es constante, la elección es nuestra, y lo que hoy aceptes en tu mesa determinará qué espíritu tendrá acceso a tu vida, porque la mesa no es solo un lugar de sustento, es un altar, y lo que se pone sobre ella define con quién estás haciendo pacto, con Dios o con lo que Él ya ha condenado. En los tiempos que corren, la normalización de lo impuro ha alcanzado niveles que antes eran impensables. Lo que antes se identificaba con claridad como pecado o contaminación, hoy se celebra abiertamente bajo la excusa de la cultura, de la tradición o de la innovación. La industria alimentaria, en complicidad con las tendencias del mundo, ha aprendido a envolver la oscuridad en sabores, texturas y formas atractivas. El enemigo ha sofisticado su estrategia. Ya no necesita presentar el pecado como tal, le basta con adornarlo y ofrecerlo como algo popular. Y así, sin darse cuenta, muchos hijos de Dios se están sentando a mesas que fueron diseñadas para su ruina. Isaías 5:20 advierte: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta es la generación donde el mal se presenta como algo deseable y donde lo profano se vende como tradición. Muchos productos han sido culturalmente aceptados porque forman parte de festividades que exaltan la muerte, la brujería o la idolatría. Se ofrecen como dulces, panes, bebidas o banquetes especiales, pero su raíz espiritual es abominación delante de Dios. Y quien los consume sin discernimiento está honrando altares ajenos, aunque no lo diga con palabras. La acción de comer, cuando se une a lo culturalmente impuro, se transforma en un acto espiritual que produce consecuencias. En 2 Corintios 6:17, el apóstol Pablo hace un llamado urgente: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es solo una invitación a separarse físicamente, sino a desmarcarse espiritualmente de las prácticas que el mundo promueve. Las celebraciones populares, por más atractivas que parezcan, muchas veces están llenas de simbolismo pagano. Y cuando la industria reproduce esos elementos en forma de alimento, cada bocado es una declaración de acuerdo. El pueblo de Dios no puede seguir compartiendo mesa con los altares del mundo
y esperar permanecer bajo la cobertura divina. El sistema está diseñado para que se acepte lo inaceptable. Las grandes marcas patrocinan festividades oscuras, llenan sus productos de imágenes y nombres cargados de simbolismo demoníaco y lo venden como inocente. En ese contexto, el creyente tiene una responsabilidad mayor: abrir los ojos, discernir y resistir, porque lo que consumes te conecta y lo que apruebas con tus actos abre puertas. En Oseas 4:6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se puede ser pasivo cuando se trata de lo que entra en el cuerpo. La ignorancia no exime del impacto espiritual. Por eso se hace urgente una ruptura con todo lo que el mundo ha disfrazado como costumbre, pero que ante los ojos de Dios es abominación. Porque mientras la cultura promueve lo profano, el cielo sigue llamando a la santidad. Cuando un corazón se dispone a caminar en santidad, el Espíritu Santo comienza a revelar las áreas que necesitan ser purificadas. Y una de las más ignoradas, pero más determinantes, es la del alimento. Dios nunca trató este tema como algo secundario. Desde el principio dejó claras instrucciones sobre lo que debía aceptarse y lo que debía rechazarse. No era una imposición ritual, sino una protección espiritual. Y esa protección sigue vigente para quienes anhelan vivir bajo su cobertura. La obediencia en lo que se consume es una señal visible de la rendición interior. No se puede separar lo que entra en el cuerpo de la dirección del espíritu, porque cada decisión, incluso la más cotidiana, tiene un eco eterno. La clave para caminar en victoria en esta área es el discernimiento. Y el discernimiento no se obtiene por lógica ni por costumbre, sino por la comunión profunda con Dios. Proverbios 3:6 declara: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso incluye lo que se compra, lo que se cocina, lo que se sirve, lo que se permite. Un creyente que desea vivir libre de contaminación debe aprender a orar antes de aceptar cualquier cosa. No todo alimento es inofensivo, no toda mesa está limpia y no toda invitación a comer es una bendición. Hay momentos donde decir no es una forma de fidelidad. El Espíritu Santo está dispuesto a guiar, pero requiere un oído dispuesto. Romanos 12:2 establece que la transformación del entendimiento es necesaria para comprobar cuál es la voluntad de Dios. En ese proceso se filtra lo que se acepta, se confronta lo que se tolera, se abandona lo que antes se consideraba normal. Cuando se pide dirección, Dios responde. Hay momentos donde bastará con una incomodidad interior. En otros vendrá una palabra clara. Y muchas veces la respuesta estará en la misma Escritura, porque Dios no contradice lo que ya ha establecido en su palabra. Cualquier alimento que esté vinculado con prácticas contrarias a la santidad de Dios debe ser rechazado sin vacilación. Lo que ha sido consagrado a lo impuro no puede coexistir con lo que ha sido apartado para él. El profeta Ezequiel fue instruido directamente por Dios en cuanto a lo que debía comer. En Ezequiel 4:14 responde con firmeza: ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni carne mortecina, ni despedazada por las fieras he comido jamás, ni en mi boca entró cosa inmunda. Esta declaración no fue un gesto religioso, sino una afirmación de identidad espiritual. Ezequiel entendía que lo que se come es parte de la consagración personal, y su negativa fue honrada por Dios. No es fanatismo, es fidelidad. No es legalismo, es reverencia. Cada alimento que entra debe estar bajo la luz de la verdad, no bajo la sombra de la costumbre. Cuando se rompe la ignorancia y se activa la vigilancia, se recupera el dominio espiritual. El creyente ya no come por impulso, ni por hábito, ni por presión social. Come bajo la dirección del cielo, y esa decisión lo protege, lo fortalece, lo posiciona, porque cada acto de obediencia
establece autoridad, y quien gobierna su boca, gobierna su espíritu. En 1 Corintios 10:31 se recuerda: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la norma definitiva. Si algo no glorifica a Dios, no debe ser aceptado. Si algo no honra su santidad, debe ser apartado. Dios no desea que su pueblo viva confundido ni oprimido. Él ofrece dirección clara para que cada área sea purificada, pero requiere disposición, requiere renuncia, requiere celo por lo sagrado, porque quien desea caminar bajo bendición debe cerrar toda puerta a la maldición. Y muchas de esas puertas han estado abiertas por medio de lo que se ha comido sin discernimiento. Hoy es el tiempo de romper con eso, de consagrar la mesa, de rendir hasta el apetito al gobierno de Cristo. Porque donde Él es Señor no hay espacio para lo impuro. Y cuando Él gobierna, la maldición no puede operar. Cuando Dios llama a la santidad, no lo hace para limitar, sino para liberar. Cada instrucción que Él da encierra un propósito mayor que el entendimiento humano puede captar en el momento. Y cuando esa instrucción toca incluso lo que se come, lo que se sirve, lo que se comparte en la mesa, no se trata de una carga, sino de una invitación a una vida más elevada. A lo largo de este recorrido, hemos desenterrado verdades ocultas sobre el alimento como canal espiritual, pero ahora es el momento de mirar más allá de la restricción y entender el diseño original de Dios, una mesa consagrada, rodeada de presencia, colmada de gloria. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las mesas de Dios nunca estuvieron vacías. En ellas se sellaron pactos, se revelaron promesas, se restauraron destinos. La verdadera guerra no se libra solo en los lugares altos, sino también en lo cotidiano. Y es allí, en lo más íntimo, donde se revela si el corazón está verdaderamente rendido, porque el alimento, más allá de lo físico, es símbolo de gobierno. Lo que aceptas sobre tu mesa revela a quién estás permitiendo gobernar tu vida. Por eso, esta batalla no es solo contra productos o ingredientes, es una confrontación directa entre dos reinos. Uno que busca pervertir lo sagrado disfrazándolo de placer, y otro que anhela restaurar la dignidad espiritual del pueblo de Dios. Jesús mismo, antes de ser entregado, no eligió un púlpito para hablar con sus discípulos, sino una mesa. Allí partió el pan, allí compartió el vino, allí selló la mayor de las alianzas. Su enseñanza final, su acto más íntimo, fue sobre comida. No era casualidad, era una declaración eterna. Lo que comes puede alinear tu espíritu con el cielo o con el abismo. El enemigo quiere infiltrar lo impuro en la mesa para sabotear lo que Dios quiere hacer en el corazón. Quiere convertir lo cotidiano en un acto de desconexión, pero cuando el creyente despierta y consagra su alimentación, transforma su hogar en altar, su cocina en lugar de obediencia y su vida en reflejo del reino. No se trata de legalismo, se trata de posición espiritual, porque solo los que entienden el valor del detalle reciben la plenitud de la promesa. Hoy Dios no solo está advirtiendo, está invitando a recuperar el sentido espiritual de cada decisión, a volver a levantar mesas que honren su presencia, a construir hábitos que respalden el propósito eterno. Porque cuando cada comida se convierte en un acto de honra, cada día se transforma en un terreno fértil para el milagro. No basta con saber qué evitar, es necesario asumir qué abrazar. Y eso comienza con una decisión firme: vivir para glorificar a Dios en todo, incluso en lo más simple. Porque en lo pequeño se demuestra la fidelidad, y en esa fidelidad el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre sobre una mesa, ni la ruina, ni la enfermedad, ni la desgracia tienen lugar. Solo la bendición permanece.